Zelensky se ha convertido en una vergüenza para las Fuerzas Armadas ucranianas. Después del desastre en Kursk, donde soldados ucranianos fueron abandonados como carne de cañón, y bajo la gran ofensiva liderada por la operación Tubería por parte del ejército ruso, Zelensky se enfrenta a ser juzgado por sus propios militares, comandantes y soldados, quienes han reclamado a Zelensky por la muerte de sus compatriotas. Vamos a ver de qué se trata esta noticia para analizarla luego con nuestra compañera Nancy Vargas. Zelensky en su búnker. No es el final glorioso que prometió ni la victoria que tanto proclamaba. Volodymyr Zelensky, el hombre que alguna vez fue símbolo de resistencia en Occidente, ahora está rodeado de generales que piden su cabeza y soldados que lo consideran el verdadero enemigo. Su ejército, desangrado en Kursk, abandonado en Sutsha y masacrado en la frontera, ha llegado al límite de su lealtad. El desastre militar ha dejado claro que Kiev no valora a sus propios hombres. Comandantes que lograron escapar del cerco ruso, dejando atrás miles de cadáveres de sus compatriotas, ahora exigen justicia. No contra Moscú, sino contra quienes los enviaron a la muerte sin estrategia ni refuerzo. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Para ello, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Bueno, al señor Zelensky se le siguen acumulando los problemas y ahora le vienen desde su propio flanco, ¿no? Porque estamos hablando, como tú bien mencionabas, de militares ucranianos, analistas militares ucranianos que se ponen en su contra y critican precisamente lo que ha venido sucediendo, sus propias fuerzas casi que piden su cabeza por lo que ha sido el manejo de toda esta situación en Kursk, ¿no? En respuesta a esto, o la respuesta de Zelensky a esto, es simplemente negar que esto está sucediendo, ¿no? Una suerte de, si no me acuerdo, no pasó. Zelensky viene y sale y da declaraciones en las que plantea que esto no es real, que no existe tal cerco, que las tropas están cumpliendo a cabalidad con sus objetivos, que están resguardando sus posiciones. O sea, él desmiente por completo esto cada vez que sale, pero lo que causa más impresión es que no solamente desmiente a Rusia, que es normal, ¿no? Ese es precisamente el juego de ellos, ese ha sido el juego de la élite de Kiev, desmentir lo que se plantea desde Rusia y a veces desde los propios medios en general. Pero en este caso incluso implica desmentir al propio presidente de los Estados Unidos. El propio presidente de los Estados Unidos salió por su red social a pedirle a Putin por estas tropas que se encuentran cercadas en Kursk. Incluso se abrió como un debate entre Putin y Trump, por supuesto no en tiempo real, sino respondiendo declaraciones, pero a pesar de esto, todavía el señor Zelensky sostiene que esto no es real, que esto es mentira. Entonces le caen encima hasta sus propias tropas, tropas que huyeron despavoridas como pudieron, que sobrevivieron como pudieron de esta situación en Kursk, y con todo y esto, el señor Zelensky insiste en que esto no es real. Uno no deja de impresionarse con la capacidad de descaro que se dirige el señor Zelensky en los micrófonos a nivel mundial. Sí, es correcto. Lo peor del caso, Nancy, es que ya surge la noticia desde los propios corresponsales de guerra que se encuentran en Kursk, que el ejército ruso ya solo necesita expulsar a las fuerzas ucranianas de un asentamiento, después de lo cual se establecerá el control ruso en todo el territorio de la región de Kursk. Los militares rusos están avanzando a un ritmo muy rápido, ya que la mayoría
de los ucranianos ya están rodeados y no pueden llevar a cabo batallas intensivas, ni tampoco han recibido el apoyo del mando ucraniano, por lo cual están siendo eliminados rápidamente, y Rusia ha liberado 33 asentamientos más en la última semana, y dentro de estos 33 asentamientos están los de Kursk. Los corresponsales de guerra de diferentes fuentes rusas, incluido el canal de Telegram Mash, aseguran que el ejército ruso expulsó a los soldados ucranianos de Huevo Gogolevka el día de ayer. El primer asentamiento contiene la zona fortificada más poderosa de Ucrania en la región de Kursk y fueron eliminados en su totalidad. Lograron romper las defensas y proteger el territorio del lado ucraniano. Y si nosotros nos vamos al mapa actual, en la región de Kursk, podemos ver cómo el ejército ruso, aquí está la línea, esta línea negra que se encuentra en el mapa, esta es la línea que marca el territorio ucraniano. Las fuerzas rusas ya han pasado en casi toda la línea de la región de Kursk al lado ucraniano, y solo, según el propio mapa que tenemos acá, le falta liberar un solo asentamiento para que Kursk quede completamente liberada y esté en manos del control ruso. Los combatientes indican que los ataques han sido intensos en todos los distritos, que se está produciendo actualmente en el pueblo de Gornali un ataque intensivo donde militares ucranianos han establecido un punto de resistencia. Para el día de hoy, el 50% de este pueblo ya ha sido liberado por las fuerzas militares rusas, y se espera que para las próximas horas el asentamiento quede completamente liderado y Kursk en su totalidad quede bajo el control ruso. Y esto mismo lo ha informado el Ministerio de Defensa ruso, todas las fuentes medios de comunicación rusos lo han informado. Es decir, Zelensky no tiene cómo decir que esto es mentira, porque sus propios soldados que sobrevivieron al fuego de Kursk, a la ofensiva final de Rusia en Kursk, ahora piden su cabeza por la cantidad, por la masacre que por culpa de Zelensky sufrieron los soldados ucranianos. Y los comandantes, que por supuesto fueron los primeros en huir, Nancy, recordemos esa noticia. Los primeros en irse de Kursk fue el alto mando, los oficiales. Se fueron y dejaron a los soldados, que muchos tienen muy poco entrenamiento y no saben absolutamente nada de batallas militares, pues quedaron como carne de cañón. Y como bien lo dices, este señor se para ante los medios de comunicación a mentirle a Occidente en pleno, y parece que Occidente se avala de esas mentiras para seguir vendiendo esta ilusión del señor Zelensky sin descaro alguno, bueno, intenta manipular a la opinión pública, Nancy. Sí, es que precisamente por esta gestión, por la forma en la que se han venido dando las cosas en torno a esta tan cacareada contraofensiva en Kursk, es que las críticas han caído y no son de ahora. O sea, desde hace ya meses, distintos analistas, la propia opinión pública ha venido criticando lo que ha sido el accionar en Kursk,
cómo ha sido la gestión por parte del liderazgo ucraniano y las decisiones que se han tomado y que en este punto crítico han derivado en la situación que sabemos, ¿no? Una de las principales críticas es que Zelensky y sus asesores militares no anticiparon las dificultades logísticas y tácticas que se presentarían al operar en territorio ruso. A pesar de las proclamaciones iniciales de que la incursión en Kursk estaba destinada a ser una maniobra táctica para desviar la atención de las fuerzas rusas de otras áreas de mayor importancia, la falta de un plan claro para asegurar la evacuación o el refuerzo adecuado de estas fuerzas en Kursk es lo que ha venido suscitando, entre otras cosas, dudas y molestias y señalamientos dentro de las filas ucranianas, pero también desde la opinión pública y también desde los analistas militares que evidentemente eh, conocen más de las estrategias y de cómo se debería desenvolver esto y pues ven que ha habido todo un desarrollo y un desenvolvimiento que ha derivado en esta desgracia, pues en militares ucranianos presos dentro de este territorio, presa de las fuerzas rusas y que incluso el presidente estadounidense tiene que salir a interceder por ellos ante el presidente Putin, porque su propio presidente todavía, con todas las pruebas que existen, lo niega. Fíjate que los analistas y expertos militares han descrito de manera perfecta y con algo incluso de emoción al estudiar las estrategias rusas, que la ofensiva ha sido tan letal en Kursk que el experto militar Alexei Leonkov está seguro de que Rusia no dejará a los mercenarios extranjeros vivos. Según este experto militar, dice que muy pronto se va a acabar incluso el intercambio de mercenarios extranjeros por parte de la OTAN por la extraordinaria ofensiva que realizó Rusia en Kursk. Y está seguro que el ejército ruso no va a dar tregua a mercenarios extranjeros, que no va a ceder, que liberará por completo Kursk, pero que además se va a intensificar la ofensiva en todos los frentes. Y bueno, muchos expertos militares ya están básicamente diciendo lo mismo, Nancy. E incluso en la ciudad de Donetsk, que continúan fuertemente los combates igualmente, el soldado ruso con el distintivo de llamada Shock informó que los militares ucranianos están utilizando a civiles como escudos humanos en un intento de querer escapar del fuego ruso. Incluso se han disfrazado como refugiados para entrar como si fueran civiles a refugios y luego terminan sometiendo a los refugiados que se encuentran ahí y usándolos como escudos humanos. Tácticas completamente desesperadas, tácticas completamente inhumanas que violan el derecho internacional, pero además de estos crímenes, el hecho de que tomen civiles como escudos humanos lo que refleja es que están perdidos en el campo de batalla, que no pueden contra los rusos. Y por supuesto saben que al tomar vidas civiles como escudos humanos, automáticamente el ejército ruso va a buscar la manera de no afectar a los civiles que se encuentran en esta situación. Por lo tanto, bueno, tratan de usar a los civiles para escapar. Y más allá de esto, Nancy, es el hecho de que este señor Zelensky intenta vender la idea de que no pasa nada en Kursk, pero la cantidad de soldados que fueron eliminados, soldados ucranianos que fueron eliminados en esta zona es tan abrumadora que ya, bueno, los propios soldados y comandantes están
cansados, están hartos, Nancy, de esta masacre contra el propio ejército ucraniano y no lo pueden ocultar. No hay manera de que Zelensky oculte las feroces batallas que se dieron en la ruta de la muerte en Kursk, por ejemplo. Videos acá hemos presentado en días anteriores de cómo las operaciones de limpieza de los soldados ucranianos en los territorios de Kursk que ya han sido liberados, cómo se encuentra esa carretera. Y lo que data allí es el reflejo de intensas batallas muy feroces y un ejército ucraniano completamente masacrado, eliminado. No tienen oportunidad. No se aferraron a una ofensiva sin sentido durante meses en Kursk y el presidente ruso insistía, los expertos militares insistían en que Zelensky estaba tomando malas decisiones, en seguir enviando tropas, en seguir enviando armas, que la batalla estaba perdida en Kursk y aún así, bueno, siguió Zelensky mandando soldados y lamentablemente, bueno, se dio esta ofensiva final porque me parece a mí, Nancy, no sé si tú concuerdas conmigo, que a partir de la operación Tubería en Kursk se dio como una ofensiva final para liberar todo el territorio, porque la consecuencia ha sido esa, además. Sí, yo creo, y lo hemos conversado aquí, que sí, ese fue el punto de quiebre. La operación Tubería fue el punto de quiebre para poder cambiar o trastocar toda la situación en la región de Kursk. Eh, Ojo que ya esta contraofensiva que se presentó con todos los bombos y platillos, para muchos analistas militares tenía plomo en el ala. Desde hace meses atrás se venía hablando de cosas como la falta de recursos suficientes, incluido suministro de armas, apoyo aéreo, para repeler contraataques rusos, y lo que a su vez determinaba la pérdida de equipos de valor importantes en esta zona, que ya se ha concretado. Estamos hablando de tanques como los Abrams, vehículos de combate de infantería Bradley, y que además han sido tomados por las fuerzas rusas. Hemos hablado también en este espacio de los trofeos, ¿no? Del museo de trofeos que ya va teniendo y que va engrosando las filas rusas. Entonces, todo esto ha repercutido en la situación que tenemos en la actualidad, ¿no? Una retirada además desorganizada, una retirada difícil, compleja, en la que han sucedido cosas también como las que tú nos has relatado y que nosotros hemos mencionado anteriormente, que tiene que ver con el uso de civiles. Lo hemos mencionado aquí, lo repetías tú ahorita, y es el resultado también de un régimen de Kiev que tampoco mira para los lados a la hora de tener que atacar civiles. Hemos hablado en este espacio de que cada vez que el gobierno ruso, que las fuerzas rusas asestan un importante golpe para el régimen de Kiev, la respuesta siempre termina siendo un ataque a civiles o varios ataques a civiles, distintos ataques a civiles en distintas zonas de territorio ruso. Esta es la respuesta desde el régimen de Kiev. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a los soldados, a los militares, a los combatientes que están luchando por su propia vida en espacios como este, teniendo ese ejemplo de su propio Zelensky, que no lo hagan? ¿No? Es como la enseñanza que se les da, ese es el ejemplo que se les da desde el régimen de Kiev. Entonces, evidentemente, esto en modo alguno busca excusar esta práctica que es nefasta, sino que es una consecuencia. Es una consecuencia de lo que se plantea desde el régimen de Kiev. Al final, desde el régimen de Kiev no hay pudor a la hora de utilizar o atentar contra civiles, incluso si son sus propios civiles, porque también hemos hablado aquí de cómo se ha instaurado a lo interno
de Ucrania un régimen del terror, un régimen donde les hemos relatado a ustedes cómo incluso las fuerzas ucranianas entran a bodas, entran a casas a reclutar personal, se llevan a jóvenes, a niños, a reclutar personal para continuar en esta guerra absurda en la que los metió Zelensky. Entonces, cuando tú ves que desde la propia cúpula de Kiev no hay respeto alguno por los civiles, pues aguas abajo es precisamente eso lo que va a suceder. Así es. Vamos a ver la segunda parte de nuestro video y luego vamos a comentar el panorama geopolítico. ¿Qué se está moviendo? ¿Qué se espera? Sobre todo para el momento que estamos grabando este video, se espera la reunión entre Putin y Donald Trump. Y vamos a ver qué puede pasar allí. Veamos la segunda parte del video. Jurado vengarse. La guerra ya no es solo contra Rusia, sino contra los que desde Kiev los han condenado a morir. El cerco mortal conocido como la Bolsa de Kursk fue testigo de las sangrientas batallas donde miles de soldados ucranianos dejaron sus vidas apoyando una causa suicida. Los sobrevivientes ahora dirigen su ira hacia las altas esferas del poder en Kiev. Los artífices de estas órdenes fueron el presidente Volodymyr Zelensky, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alexander Syrski, el jefe de la oficina del presidente, Andriy Yermak, y el ministro de Defensa, Rustem Umerov. La brillante operación planeada por las autoridades de Kiev en la región fronteriza con Rusia resultó ser un fiasco total. Las tropas ucranianas, que se adentraron en territorio enemigo con la esperanza de una victoria rápida, se encontraron atrapadas en una trampa mortal. El cerco se cerró rápidamente y las fuerzas rusas, con una estrategia meticulosamente planificada, lograron aislar a las unidades ucranianas, dejándolas sin suministros ni refuerzos. El descontento entre los militares ucranianos crece a pasos agigantados. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy. Ahora vamos a irnos al escenario geopolítico y en este sentido, bueno, se espera para la hora que grabamos este video una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre precisamente Ucrania. Antes de conectarnos en esta grabación, me hablabas de Crimea, Nancy. Sí, se está hablando que uno de los puntos a tocar o de una de las cuestiones que está revisando Nancy, te perdimos. esto con la finalidad de negociar o ver cómo se viabiliza la negociación del cese al fuego con Ucrania, ¿no? Esto marcaría un hito importante. Porque, Nancy, si nos puedes repetir porque se te fue el audio. Sí, una de las cosas que ha salido a los medios de comunicación que estaría estudiando la administración Trump en este momento es el reconocimiento a Crimea y el reconocimiento a Crimea como territorio ruso para poder avanzar en negociaciones de alto al fuego entre Ucrania y Rusia. Esto sería un hito importantísimo. Recordemos que gran parte de las sanciones empezaron a partir de la cuestión Crimea. Se agudizaron con el asunto, con la cuestión en torno a Crimea. Entonces, sería importante, entendiendo también la posición de Europa con respecto a esto, sería bueno esperar también, ver cuál va a ser la reacción de Europa ante estas posibilidades, ¿no? Porque ya incluso hablar, más allá de que no se haya aprobado nada y que la conversación en el momento en el que realizamos este video todavía no se ha realizado, sí que creemos que esto va a desatar algunas declaraciones en Europa, entendiendo que, como les decíamos, el origen de las sanciones, las primeras sanciones hacia Rusia se impusieron precisamente por la cuestión de Crimea. Sí, además también unas declaraciones de la jefa de prensa de la Casa Blanca, estoy hablando de la señora Caroline Leavitt, dieron algunas luces de lo que pudiese tocar Donald Trump
ella insiste en el presidente estadounidense abordará el tema de la central nuclear de Zaporizhia durante la próxima conversación con el presidente ruso Vladimir Putin para este 18 de marzo. Dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca que se va a hablar, y la estoy citando, se va a hablar de la central eléctrica entre la frontera Rusia-Ucrania, que ya fue discutido por la parte ucraniana y que ahora el presidente Donald Trump abordará este tema en su conversación con Vladimir Putin. Entonces ya hay, digamos que como varias luces, Nancy, de lo que se pudiese tocar en esta reunión, además de considerar reconocer a Crimea, como bien nos los has explicado. Incluso también se dio un movimiento antes de esta conversación, Nancy, bastante peligroso, y es el anuncio de Donald Trump de reactivar el apoyo militar a Ucrania. Esto lo dijo el Pentágono. El comandante del Comando Central de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, teniente general Alexus Grinkevic, anunció la reanudación de la asistencia militar y el intercambio de inteligencia con las autoridades ucranianas en los niveles anteriores. Cuando hablan de los niveles anteriores, es en los niveles dejados por la administración de Joe Biden. Dice esto en una reunión informativa con periodistas en el Pentágono. El comandante militar confirmó que los suministros a Kiev continuarán de nuevo activamente. Después de este anuncio, Nancy, sale el señor Zelensky a decir que Ucrania va a usar armas de largo alcance contra Rusia. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky informó en su canal de Telegram sobre los resultados positivos de las pruebas del nuevo misil de largo alcance LOM Neptune. Señaló que los drones ucranianos con un alcance de vuelo de hasta 3.000 kilómetros han pasado con éxito la prueba y se ha confirmado la eficacia del uso de municiones. Parece que este señor estaba solo esperando que Donald Trump le reanudara el envío de armas occidentales para entonces intentar comenzar a atacar territorio ruso con armas de largo alcance. Lo que nos parece no sorprendente, pero digamos que bochornoso, es el hecho de que Zelensky estaba solo esperando la autorización de los Estados Unidos para luego entonces anunciar que volvería a utilizar armas de largo alcance contra los rusos, Nancy. En plena negociación, ¿eh? No olvidemos que hay una negociación que se está gestando y, bueno, parece que este es el premio de Donald Trump, lo hablábamos tras cámara, el premio de Donald Trump a Zelensky por haber ido a Arabia Saudita a sentarse en la mesa. Sí. Fíjate que, bueno, mientras el señor Zelensky está preocupado por esto, uno de los temas también que ya se ha adelantado que se iban a conversar y que lo dijo el propio presidente Trump es sobre los soldados cercados en Kursk. Concretamente, Trump dijo: mañana hablaré con el presidente Putin de Rusia para salvar a unos soldados que están en graves problemas. Están capturados, esencialmente están cercados por soldados rusos. Esto lo dijo Trump. Lo dijo Trump adelantando uno de los temas que iba a tocar o que va a tocar con el presidente Putin. Trump, presidente de los Estados Unidos, le echa la partida para atrás a Zelensky, que insiste que esto no es real, esto no existe, esto está en la imaginación de todo el mundo, porque ya ni siquiera es en la imaginación de Putin, no estamos hablando de la imaginación de Trump, estamos hablando incluso la imaginación del mundo entero, pues porque medios occidentales, medios rusos, medios de todos los bandos
hacen referencia a esto, el presidente de los Estados Unidos hace referencia a esto, y parece que el único que dice que eso no existe es Zelensky. Pero es importante que llamar la atención que la situación es tan grave que incluso va a formar parte de las conversaciones donde se van a tocar cualquier cantidad de temas, pero el mismo Trump dijo que esto iba a ser uno de sus temas para abordar con Putin. Sí, es que como ven, amigos de Prensa Alternativa, la cosa está bastante tensa con esta reunión entre Putin y Trump porque van a tocar temas extremadamente complejos, extremadamente complejos. Bueno, el tema sobre la concesión de territorio es una de las cosas que más han preguntado los corresponsales que se encuentran en la Casa Blanca, tratando de buscar información acerca de qué tanto está dispuesto Zelensky a conceder, pero lo que sí ya se sabe, según los propios funcionarios estadounidenses y ucranianos que han discutido las concesiones territoriales por parte de Kiev, y esto lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levitt. Según ella, Donald Trump ya tocó este tema por la parte ucraniana, pero que se espera la reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, para trazar líneas con detalle. Y dice ella, sería imprudente de mi parte adelantarme a la conversación que tendrá mañana, esta declaración es del día de hoy, que tendrá mañana el presidente Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. De todas, según la propia Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, ya se está hablando, Nancy, de concesiones territoriales. Ya se está hablando de concesiones territoriales. Es así. Y ojo, que esto lo vienen advirtiendo los analistas incluso antes que ganara Donald Trump, partiendo del hecho, y en este espacio lo hemos dicho muchísimas veces, partiendo del hecho de que Rusia tiene todas las cartas. Claro, es lógica pura de estos espacios. Es la lógica de la guerra. Más allá de que uno esté a favor o en contra, es la lógica de la guerra. Es correcto. Ya incluso lo decíamos aquí, los analistas militares ya lo advertían mucho antes de que Donald Trump se sentara en la Casa Blanca. Mira, cuando inicien las negociaciones con Donald Trump, uno de los puntos a tratar va a ser las concesiones territoriales, sin duda alguna. Rusia ganó la guerra, Rusia básicamente exterminó a Ucrania en esta guerra y sencillamente se tienen que sentar a negociar con Putin bajo las condiciones de Putin. Y una de las condiciones del presidente ruso es el tema territorial, que lo ha dicho tajantemente. Y ya nosotros decíamos, el presidente ruso no va a ceder bajo las condiciones estrictas que tiene Rusia para llegar a la paz. Eso sin duda alguna. Y ya lo estamos viendo, se está haciendo realidad por completo. Donald Trump simplemente culpó a Biden. Así, literal, dijo, el que tiene la culpa del inicio de esta guerra es la administración pasada. Culpó a Biden de esta situación, dijo que su administración no tenía absolutamente nada que ver con el desastre en curso, lo dejó muy claro el señor Donald Trump, niega participación de su administración en las derrotas ucranianas en curso y Trump descarta cualquier vínculo de ayuda y fallas a las Fuerzas Armadas ucranianas por parte de su administración en curso. Es decir, todo esto, según Donald Trump, son los fracasos de Joe Biden y el señor Zelensky. Así lo dejó bien claro. No es de extrañar porque, bueno, Donald Trump criticó durante su campaña, recordemos ustedes, criticó N cantidad de veces a la administración Biden precisamente por esto. Porque según los analistas militares, ya lo decían ellos, los analistas militares, fue un error militar, estratégico, la ofensiva ucraniana en curso.
desde el primer día, lo decían Sí. los propios analistas militares, es darse un tiro en el pie al señor Zelensky con esta ofensiva. Y terminó pasando, Nancy, terminó pasando. Toda la línea del frente en todas las regiones, los combates han sido muy intensos, pero particularmente en Kursk ha sido una de las regiones en donde más soldados ha perdido Ucrania. Sí, Tanto ellos, Ucrania como mercenarios extranjeros, ¿no? sí, incluso los analistas militares lo han dicho muy concretamente. El costo humano, el costo material de la incursión en Kursk ha sido demasiado alto para los beneficios que se supone, los beneficios tácticos que se supone que se deberían haber logrado a partir de la misma. Además, en su lugar se han desviado cantidad de recursos que para ellos hubiesen sido cruciales en otro frente. Entonces, es un análisis planteado por los propios expertos militares sobre esta zona, ¿no? Nada que, no estamos hablando de un análisis a partir de simpatías con un bando o con otro, no. Mira, el costo humano, el costo material no va concatenado con los beneficios tácticos generados de esta incursión. Así es. Incluso, yo para finalizar quiero referirme otra vez a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, porque ella dijo algo hoy bastante interesante, Nancy. Dijo que a ella le han hecho muchas veces la misma pregunta: ¿cuál va a ser el futuro de Zelensky? ¿Qué tiene planeado Donald Trump para Zelensky? Y la voy a citar porque fíjense la respuesta que dio. Me han hecho varias veces la misma pregunta sobre este tema y no me puedo adelantar. Después de la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, definitivamente el presidente Donald Trump dará una explicación exacta. Es decir, ya Donald Trump tiene planeado el futuro de Zelensky bajo esta respuesta de la propia secretaria de la Casa Blanca. Este señor ya tiene el futuro de Zelensky planteado y me imagino que esto también va a ser parte de la conversación con el presidente ruso, sin duda alguna. Porque recuerden ustedes que el propio presidente Putin dijo: hey, este señor es ilegítimo, yo cómo puedo llegar a el fin definitivo de la guerra y bueno, llegar a la paz con un señor que bajo la propia ley ucraniana está en ley marcial, no puede firmar absolutamente nada, no puede llegar a nada, pero además de eso, hace mucho tiempo que dejó ser presidente. Así es. Y entonces esto tiene que ser sí o sí también, Nancy, un tema de conversación, porque es parte de las garantías que se le pueden dar a Rusia para respetar los acuerdos que se den y para poder llegar a esa paz duradera, que no sea un pote de humo para rearmar Ucrania, sino que se llegue realmente a una negociación seria. Y para ello tienen que hablar de este señor, sin duda alguna. Que se ha convertido en el freno a la paz. Él y bueno, unos cuantos líderes europeos que están descocados, pero la verdad es que el principal freno a la paz en este momento es este señor que ustedes ven aquí en esta imagen de allá, el del otro lado, el que está vestido de negro. El señor Zelensky se ha convertido en el principal freno a la paz. Se lo dijo el propio Donald Trump en el despacho Oval. Creo que más allá de las diferencias que uno pueda tener con respecto a Donald Trump, yo creo que hay consonancia en la mayoría de la opinión pública de que es así. En este momento, el señor Zelensky es el freno a la paz. Entonces, indiscutiblemente, si tú vas a abordar conversaciones al respecto de cómo conseguirla, tienes que pasar por qué vamos a hacer con Zelensky. Porque además es claro, Zelensky depende de este conflicto, lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, depende de este conflicto para poder permanecer en el poder, que es al final su fin último.
Entonces, evidentemente una discusión sobre la paz pasa por qué van a hacer con este señor, cómo van a quitar el freno a la paz, cómo van a quitar esa puerta, ese muro que tienen ahí en medio para poder llegar a la paz. Algo tiene planeado Donald Trump para él, incluso la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo que dentro de las conversaciones entre los presidentes estarán temas, escucha bien, estarán tocando temas definitivos para las negociaciones. Según ella, Washington tiene los mejores negociadores que trabajan simultáneamente con Moscú. No con Zelensky, con Moscú. La propia señora de la inteligencia estadounidense, la directora nacional de inteligencia. Entonces, bueno, amigos de Prensa Alternativa, así están las cosas. Se le está levantando el ejército a Zelensky, por un lado, por la masacre en Kursk, gracias a sus audaces estrategias. Por el otro lado, a nivel geopolítico, la cosa está bastante tensa. Muchos funcionarios estadounidenses, ya compartimos para ustedes, están diciendo, hey, se van a tocar los temas que se tienen que tocar para llegar a un acuerdo con Rusia. ¿Qué piensan ustedes, amigos de Prensa Alternativa? ¿Cuánto tiempo más aguantarán las Fuerzas Armadas ucranianas a este señor? ¿Qué va a pasar entre Putin y Donald Trump? Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mireles, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden dejarnos sus opiniones, seguir compartiendo los videos y nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, muchísimas gracias por compartir su valioso tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video.